Esto es Tiempos de Gesta. Hace 500 años, un poder amenazaba la cristiandad a lo largo y ancho del Mediterráneo. Un poder sin parangón que se extendía desde el Mar Negro hasta las lejanas tierras de Egipto. Un poder cuyo nombre se grabó a fuego en las mentes de la cristiandad occidental: el odiado y temido Imperio Otomano. Durante los siglos XV y XVI, el Imperio Otomano extendió su dominio en Europa con puño de hierro. Los Balcanes se habían convertido en la nueva frontera entre el mundo cristiano y el Islam, y desde su capital, la rebautizada Istambul, la apisonadora otomana avanzaba imparable hacia el corazón de Europa. Grecia, Bulgaria y la actual Rumanía habían caído años atrás, pero a estas conquistas se les sumaron otras como las de Bosnia, Serbia, Moldavia e incluso la otrora poderosa Hungría. Los otomanos intentaron tomar incluso la ciudad de Viena en 1529, pero la rápida colaboración cristiana hizo que las tropas turcas tuviesen que retirarse sin su ansiada victoria. El Imperio Otomano había sido detenido finalmente a las mismísimas puertas de Europa. En esta guerra entre dos mundos, una dinastía europea sobresalió como ninguna otra. Nos referimos a la dinastía de los Habsburgo. Reinantes no solo en la monarquía hispánica, sino también en Austria y en el Sacro Imperio Germánico, los Habsburgo protagonizaron una auténtica lucha de titanes contra el Imperio Otomano. Y después de casi 100 años de largos y sangrientos enfrentamientos, el Imperio Otomano empezó a dar muestras de agotamiento político y económico. Europa finalmente suspiraba aliviada una vez más. Aún así, el Imperio Otomano distaba mucho de estar fuera de combate. Hacia 1656, un nuevo fulgor belicista apareció en Istambul a cargo de la ambiciosa dinastía Koprulu, un linaje de validos del sultán. Y como pasó también con sus homólogos europeos, consiguieron copar el poder político y asentarse como gobernantes casi de facto del imperio. Una a una, las diferentes potencias cristianas sufrieron las agresivas ofensivas otomanas. La primera en catar el acero turco fue la orgullosa República de Venecia, perdiendo la isla de Creta allá en el Mediterráneo oriental. A ella le siguió una guerra contra los Habsburgo en Austria, que acabó en una sangría para ambos bandos sin claros vencedores. Después, le sobrevinieron sendas guerras contra Polonia y luego contra Rusia, que también terminaron en pequeños reajustes fronterizos. Sin embargo, la cristiandad europea había aprendido una dura lección. El gigante otomano había despertado de nuevo. Después de la última guerra turco-austríaca, Leopoldo I, emperador del Sacro Imperio Germánico y archiduque de Austria, había logrado firmar la Paz de Basbar en 1664. Dicho tratado aseguró la paz entre las dos potencias durante 20 años
y dio oxígeno a los Habsburgo, que por entonces se desangraban en extenuantes enfrentamientos con Francia. Pero el nuevo visir otomano, el ambicioso general Kara Mustafa de los Koprulu, aguardaba el final de la tregua con ansia. Mustafa, veterano de las guerras contra Polonia y también contra Rusia, sabía que el talón de Aquiles europeo yacía en el Sacro Imperio Germánico, y en especial en la capital del Reino de Austria, la rica y estratégica ciudad de Viena. Y no tardó en presentarse una oportunidad de oro para el Imperio Otomano. Las rencillas por el control de la desmembrada Hungría dio suficientes argumentos al sultán turco para reanudar las hostilidades contra el Sacro Imperio Germánico. Y la guerra, que tan largo tiempo habían estado esperando, estalló finalmente el verano de 1682. Pronto, la maquinaria de guerra otomana empezó a trabajar. En pocos meses, el gran visir logró reunir casi 200.000 hombres preparados para el combate. Era el ejército más grande que había visto Europa desde los tiempos de Jerjes I. Pero el año ya estaba avanzado y Mustafa decidió esperar y pasar el invierno en Istambul. El emperador Leopoldo I aprovechó ese margen de tiempo para forjar alianzas con Polonia, con Venecia y con el papado. El Sacro Imperio Germánico no lucharía solo. Ambos titanes se prepararían a conciencia para su enfrentamiento final. En la primavera de 1683, el descomunal ejército otomano cruzó los Balcanes y se adentró en las tierras austríacas del emperador. Leopoldo I estaba abrumado, el martillo turco se acercaba inexorablemente y el ejército de su coalición distaba mucho de estar listo para el combate. El emperador decidió abandonar apresuradamente Viena y envió a su mejor general, el duque Carlos de Lorena, a ralentizar el avance otomano. Carlos de Lorena volvió días después a la capital austríaca sin éxito y cabizbajo. Los 200.000 hombres de Kara Mustafa eran imparables. El ataque otomano sobre Viena era ya una realidad. El duque partió entonces hacia el norte para unirse al ejército de la coalición, dejando tan solo 12.000 soldados en la ciudad. Viena quedaba finalmente a su suerte ante el mayor ejército que Europa hubiese visto hasta la fecha. Al mando de la defensa de la ciudad quedó el general Starhemberg, un valiente y decidido militar que no dudó en prepararse disciplinadamente para un cruento asedio. Starhemberg fortificó la ciudad al completo e hizo buen acopio de todos los víveres y munición de los que pudo disponer. También hizo destruir barrios enteros para mejorar la visibilidad de su artillería. Mandó ampliar el foso y arrasó los barrios periféricos para evitar que el enemigo se parapetase en ellos. Viena iba a resistir. Es más, Viena debía resistir. A los pocos días, la descomunal fuerza de combate otomana llegaba a la ciudad. Con rapidez, los ingenieros turcos empezaron a cavar trincheras alrededor de los muros, bajo el profuso fuego de los cañones austríacos. Los otomanos contaban con menos cañones que la fortificada Viena,
pero aún así se sabían de una superioridad numérica aplastante. Daba igual que Starhemberg hubiese reclutado hasta el último hombre que pudiese encontrar. Por cada soldado que quedaba en la ciudad, el gran visir Kara Mustafa contaba con 10. El sitio de Viena de 1683 acababa de empezar. El plan de Kara Mustafa, el general otomano, era penetrar en las murallas de Viena mediante minas, una suerte de túneles excavados bajo los muros de la ciudad que eran rellenados con explosivos, de manera que las murallas estallaban desde sus cimientos, haciendo saltar por los aires a cualquiera que estuviese en ellas. De igual forma, Starhemberg, el general al mando de la defensa de Viena, mandó excavar sus propias minas para interceptar las que construían los otomanos y dar muerte así a sus trabajadores en la más claustrofóbica oscuridad. Así pues, Viena se tornó rápidamente en un auténtico infierno. Los otomanos asaltaban día y noche las murallas, los cañones no dejaban de disparar ni un solo minuto, y las minas excavadas bajo las defensas vienesas explotaban colapsando segmentos enteros de la muralla. A las pocas semanas, la situación se tornó desesperada. Las ofensivas otomanas consiguieron penetrar a través de las brechas y el combate se trasladó a las calles de la ciudad, donde cada edificio en llamas era una fortaleza inexpugnable, cada barricada un bastión a defender hasta la muerte. Después de un mes y medio de asedio, Starhemberg y sus hombres estaban en las últimas. El hambre, la enfermedad y los constantes ataques otomanos habían reducido a 1/5 sus fuerzas iniciales, y la ciudad se había convertido en un constante campo de batalla. Viena rebosaba de cadáveres, edificios en ruinas y soldados exhaustos que se encomendaban a Dios antes de lanzarse a su último combate. El 27 de agosto de 1683, Starhemberg envió un último y angustiante mensaje a Carlos de Lorena. Envíen ayuda ahora, de inmediato. Situación desesperada. A principios de septiembre, la resistencia era ya una auténtica locura. Todo ciudadano de Viena había sido armado y los últimos defensores de la ciudad se habían pertrechado en una pequeña plaza. No había más edificios a los que retirarse, no había más trincheras a las que huir. Starhemberg y los suyos resistirían allí o morirían en el intento. Era el final del camino. Los defensores de Viena habían perdido toda esperanza. Exhaustos y malheridos, los últimos soldados del emperador amontonaban cadáveres en las barricadas como si fueran sacos de arena. Pero cuando todo parecía en vano, ocurrió lo imposible. Durante la noche del 7 de septiembre de 1683, una ráfaga de cohetes iluminó el oscuro cielo de Viena. Starhemberg, con lágrimas en los ojos, sabía que esa era la señal que durante 2 angustiosos meses habían estado esperando. El ejército de socorro de Carlos de Lorena había finalmente llegado a la ciudad. Los refuerzos del emperador ya estaban aquí. Kara Mustafa no daba crédito. Austríacos, polacos, alemanes, un ejército de 80.000 hombres comandados por un antiguo conocido del visir, el aguerrido y veterano Juan III Sobieski, rey de Polonia y Lituania, uno de los mejores generales cristianos de la época. Y cabalgando junto a él, 3.000 húsares alados polacos, considerados la mejor caballería pesada de su tiempo.
Después de recorrer 350 kilómetros en tan solo 15 días, el ejército de la coalición estaba preparado para el combate final. Viena agonizaba y Europa iba a responder. El gran visir lanzó rápidamente un asalto final a la ciudad con todas sus fuerzas. Si Viena caía, el ejército de socorro debería retirarse del lugar. Es por ello que los cristianos, estando aún sin desplegar, se lanzaron directamente contra las líneas otomanas. Durante todo el día, cruentos combates se dieron a lo largo y ancho del frente de batalla. Los alemanes y los polacos consiguieron que los otomanos se fueran retirando lentamente de sus posiciones, pero en ningún caso lograron romper el frente enemigo. La situación era desesperante. La rendición de Viena no se preveía ya en días, sino en horas, y los comandantes Carlos de Lorena y Juan Sobieski perdían la paciencia. Mientras tanto, en el interior de la ciudad, el general Starhemberg lideraba una resistencia suicida. No quedaba ya munición ni pólvora. El combate era una encarnizada lucha a cuchillo. En una indescriptible escena, los últimos defensores de Viena, espalda contra espalda, luchaban ya no por la ciudad, sino por sus propias vidas. Si los cristianos no conseguían romper el cerco en ese mismo momento, el destino de Viena estaba más que sentenciado. Fue entonces, ese mismo día 15 de septiembre, cuando el bravo rey polaco Juan III Sobieski se ofreció a liderar una última carga de caballería hacia el centro del ejército otomano. Y no sería una carga cualquiera como las que se habían producido en horas previas. Sobieski requirió de toda la caballería pesada que pudiesen agrupar. Era la hora decisiva, sería el todo o nada. La cristiandad se jugaría el destino de Europa en la que sería la carga de caballería más grande de la historia de la humanidad. A las 6 de la tarde, en lo alto de la colina de Kahlenberg, Juan Sobieski lanzaba su último discurso ante 18.000 caballeros cristianos. El rey polaco sonreía satisfecho. 18.000 caballeros agrupados en 4 divisiones completas de caballería, la flor y nata de la Europa del siglo XVII. Y formando en primera línea, justo detrás de Sobieski, 3.000 húsares alados, la temible caballería pesada polaca. A su señal, la ingente masa de lanzas, acero y caballos descendió al trote por la colina en dirección a las estupefactas líneas otomanas. Los vítores de los cristianos que aún estaban luchando en el frente y en la ciudad era completamente ensordecedor. Era el momento cumbre de todo un siglo. Sobieski, espada en alto, guiaba la carga mientras toda Europa contenía la respiración. La caballería germano-polaca empezó a galopar más y más deprisa, con sus lanzas ya preparadas para la carga. El suelo temblaba como si de un terremoto se tratase, y de pronto esa marea de caballos impactó en las líneas otomanas, aplastándolas bajo su empujo. En pocos minutos y ante la atónita mirada del visir, el ejército otomano se desmoronaba por completo. Viena había sido liberada. Los cristianos encontraron la ciudad de Viena completamente destruida.
Starhemberg y los suyos salieron al encuentro de sus camaradas entre salves y abrazos. La ciudad de Viena, después de más de 2 meses de sangriento asedio, había sido rescatada en el último momento. La victoria de la alianza germano-polaca en Kahlenberg resonó en toda la cristiandad. La heroica defensa de Starhemberg había sido todo un hito en la historia de las armas europeas. Después de tan humillante derrota, el diezmado y desmoralizado ejército otomano tuvo que retirarse hacia el sur. La alianza cristiana, ahora ya instituida en Liga Santa, salió a su persecución y las defensas otomanas simplemente se vinieron abajo. Hungría, Bosnia, Serbia, Transilvania, los cristianos lograron en los pocos años siguientes lo que no habían conseguido en un siglo de guerras contra el turco. Kara Mustafa cayó en desgracia pocos meses después, siendo ejecutado en Belgrado. El Imperio Otomano obviamente no cayó en esa batalla, pero sin duda alguna jamás volvió a ser una amenaza para Europa tal y como lo había sido en siglos anteriores. Era el ocaso del gigante turco. Era el principio del fin. Ahora, más de 300 años después, rememoramos ese momento álgido en el devenir de la historia. La carga de caballería más épica de todos los tiempos. La carga de caballería que dio la estocada final al poderoso Imperio Otomano. Hoy recordamos la increíble defensa de Viena de 1683.